Está a 10 puntos del Barça, que es líder de la competición, que ya ganó. Lo vamos a revisar y analizar ahora y sobre todo en el postpartido de este Atlético contra el Betis, pero se le ha vuelto muy común al Atlético de Madrid, tras 12 fechas, ya estar demasiado lejos de la punta del campeonato. Con Ricky Ortiz, igualmente en esta edición de Fuera de Juego, después de ver la victoria del Atlético. Ricky, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Jared? A ver, me tocó narrar este partido. Vi a un Atlético de Madrid mucho mejor de lo que lo habíamos visto en el pasado, especialmente el último encuentro contra el Betis. Este es un equipo que salió con otra actitud, que jugó mucho mejor, que se entregó más y que llegó con más claridad. Los cambios son las rotaciones que hace el Cholo, pero es interesante lo de Rodrigo de Paul, ojo, que cuando ingresó en el segundo tiempo fue abuchado, cada vez que tocaba una pelota fue abuchado y después, a medida que pasaban los minutos y metió esos pases gol, porque no solo fue el gol, fueron otros, ya ahí como que se empezó a amigar, podríamos decir, entre comillas, un poco más con el público. Pero jugó mucho mejor este Atlético Madrid de lo que habíamos visto en el pasado reciente. ¿La titularidad de Giuliano tiene que ver con eso, Ricky? Con esa búsqueda de actitud que parecía perdida del Atlético de Madrid, sobre todo con relación a lo de la semana pasada. En cierta parte creo que sí, porque deja todo en la cancha, empuja al público, sabe muy bien qué es lo que quiere el papá, busca permanentemente el arco rival, ayuda en defensa, que es un todoterreno y la verdad que ha jugado muy pero muy bien. Ojo que es titular porque hay muchos jugadores lesionados también en el Atlético de Madrid. Marco Llorente, uno de ellos, que esa sería la posición, creo, donde tendría que pelear. Pero fue el mejor jugador del partido hoy, anota su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid y deja todo en cada pelota, que es lo que quiere el Cholo. Lenormand, Azpilicueta, Lemar y el propio Llorente, que ya decía Ricky, esa lista de bajas que tiene el Atlético de Madrid, que tampoco tendrían que justificar este arranque de campeonato, porque no deja de volver a ser un arranque de campeonato muy lento del Atlético. Sí, por el plantel que tiene, y ya tiene bastante tiempo que la directiva le arma un buen plantel a Cholo Simeone, y para muchos creen que se ha quedado corto en algunos torneos. Creo que teniendo a dos clubes como el Madrid y como el Barcelona enfrente, lo que el Atlético logre hacer es muy rescatable, pero también es cierto que le han armado equipos para competirles a ellos. Y sí siento que en algunas ocasiones se ha quedado corto. O sea, no compras... Sobre todo también en muchos de los torneos en los cuales ni el Madrid ni el Barcelona han andado bien y ni aún así le ha alcanzado el Atlético. Pero no compras esta idea del Cholo que ha repetido muchas veces, que es el Atlético está para cuando fallen el Barça o el Madrid. Pero ni así. No tendría que ser. Pero ni así le ha alcanzado. Tendría que ser solo así, ¿no? No tendría que ser solo así. Para mí creo que no. Partir con esa limitante que el propio Cholo Simeone muchas veces parece ponerle al equipo, ¿no? Podría parecer de esa manera, pero la afición igual está contenta con él. No sé si es el técnico que más tiene en un equipo hasta el momento activo. Sí. ¿No? En la Liga sí. En la Liga, y no sé si a nivel mundial hay alguno que tenga tanto tiempo ahorita activo, ¿no? No estoy hablando en el tiempo que ya sabemos que Ferguson duró 20 tantos años, no, pero recientemente alguien que tenga más. Seguramente. ¿Esperabas más, Ricky? ¿Es normal que el Atlético esté donde está ahora con estos 23 puntos después de 12 fechas, que siga siendo un equipo de altibajos, que siga resolviendo partidos como el de hoy, en donde realmente pasan muy poco? Insisto que el contexto de esta jornada es distinta, es muy atípica y es difícil hacer un juicio demasiado severo, creería, porque los futbolistas y en general todo el mundo en España tiene la cabeza en otro lado. Pero sigue siendo un equipo de muchos altibajos y en donde pasan muy poquitas cosas durante muchos minutos de partido con el equipo del Cholo. A ver, muchos jugadores nuevos, pero al margen de todo eso yo creo que son muy injustos con el Cholo. Es toda la semana lo mismo. A ver, desde que asumió ahí viene la defensa. En el 2011 ahí viene el equipo en zona el abogado, de descenso, el fiscal del Cholo. Agarró el equipo en zona de descenso en el 2011 y lo llevó a Champions. Desde el 2011 hasta ahora salió campeón 2 veces, segundo 2 veces, tercero siempre, menos un solo año. Es así como juega el Atlético de Madrid, porque para ganarle al Real Madrid, al Barcelona, a los City, a los grandes equipos, es la única forma que él sabe cómo poder hacerlo y no va a cambiar su sistema de juego. Ustedes lo tienen que entender eso. Ricardo, algún día lo vas a tener que entender. No todo es tiki-taka, no todo es tiki-taka. Entonces,
al final del día, el Cholo sabe las herramientas que tiene este año más porque gastó mucho dinero, pero al final del día no tiene mejor plantel que el Barcelona, no tiene mejor plantel que el Real Madrid. ¿Cómo? No tiene mejor plantel que el City. A ver, ¿Se acuerdan hace jugador unos por años jugador atrás viendo cuando el equipo del Barcelona, y son puros chavos. El Baby Barça era Sí. de entrada mejor plantel que este Atlético de No. Madrid, que tiene campeones del mundo. Sí. ¿Cómo? No, pero eso Sí, es con sí, el periódico de lunes bajo Sí. el brazo, Ricky. Eso es ya viendo a este Barça rendir. Sí. Pero cuando arrancaba la temporada, nadie Todos se los hubiera animado a defensores decir del que este era Barcelona mejor son plantel que el del mejores Atlético. los del Atlético. Todos los defensores del Barcelona son mejor que los defensores del Atlético. Nombrame uno Atlético mejor que uno del Barça. En la mitad de la cancha tiene mucho más el Barcelona que el Atlético de Madrid. Y arriba en la delantera, Lewandowski es mucho más que Julián Álvarez. Ahora es que Cubarsí Yamal es y mejor Rafinha entonces que mucho más cualquier defensor. Griezmann. Si tiene Porque cuántos no, Griezmann años. todavía estaría jugando en el Barça. Cubarsí, Valverde, Cubarsí que tiene- con 17 años, más es allá de mejor. lo que esté rindiendo Cubarsí con 17 años Sí, no tiene Valverde. nada que hacer con José María Jiménez, por ejemplo, dices tú. Con toda la experiencia Está hecho del un Uruguay. desastre Jiménez. Es el peor año. El año pasado no fue mejor. Está muy mal Jiménez. Pero eso Cubarsí hoy es mejor. Pero eso es muy oportunista, hoy viendo el rendimiento, pero cuando arrancaba la temporada, si a cualquier técnico, Ricky Jared, le hubieras dicho, Sí. Cubarsí de 17 o José María Jiménez, pues va, o algún otro, ¿no? O Lenormand, por el que apostó el Atlético, que lo trajo campeón de Europa, pues no, o sea, tampoco es así tan abiertamente. Pero aparte, Ricky está hablando, ¿no? Ricky de está Cholo, siendo muy la parte ventajista defensiva. porque habla ¿Qué con no el es? A ver, la resultado. parte defensiva, ¿qué no es la parte que mejor domina Cholo Simeone? Si recordamos a Cholo Simeone cómo sacó al equipo y cómo decíamos la forma en cómo jugaba, sí, es cierto, no todo es tiki-taka, eso lo entendemos y creo que lo entendimos muy bien como lo hacía Liverpool con Klopp, ¿no? No era así. Pero la parte defensiva era lo que distinguía prácticamente a Cholo, los equipos de Cholo. Después intentó hacer otra cosa y ahí fue donde se perdió. Empezó a contratar jugadores con otras características y ahí sí creo que el equipo le quedó, para mí, grande a Cholo. ¿No había más expectativa en Griezmann, en Julián o en el propio Sorloth que en Rafinha, Ricky? O en el propio Lewandowski, más allá de los 14 goles que ahora tenga el polaco. Es que está siendo muy oportunista, Ricky. No. ¿Cómo? No. Expectativa de arranque de temporada. Aparte vas para el lado que te conviene, Ricardo. No. Vas para el lado que te conviene, Ricardo, porque dijiste 40 veces, y se lo refregás a todo el mundo en la cara que Lewandowski iba a ser el goleador este año, que iba a hacer más goles que Mbappé. Y ahora resulta que me venís con que Julián Álvarez es más que Lewandowski. ¿Quién te entiende? No. A ver, es siempre lo que te conviene. De ninguna manera. Y yo siempre dije que el problema de Lewandowski el año pasado fue más Xavi que cualquier otra cosa. Y que el año pasado Lewandowski tuvo una muy buena temporada porque anotó 19 goles. Y que estaba peleando por el Pichichi hasta el final. Sí, Rafinha es más y Yamal es más. Sí, ahora, después de 12 partidos. A Rafinha lo querían echar a patadas, Ricky. Bueno, ahora Mendoza. estamos viendo Y ahora es ahora. capitán. A Julián lo- Campeonato este año, el 2024. por Julián echaron la casa por la ventana, se lo quitaron al City, estaban todos felices y ahora resulta que no, que Rafinha es mejor futbolista que Julián Bueno, Álvarez. pero no es culpa de Lewandowski eso. Bueno, saca a Lewandowski de la ecuación. Lo demás, Ricky, por favor, este plantel del Atlético tendría que estar para mucho más y que después de 12 fechas esté a 10 puntos del Barça,